Dios. ¿Cuál mandamiento dirás tú? Pues es la ley de Dios, es la Torá, donde están los mandamientos y estatutos y decretos de la ley de Dios. Este es el mandamiento antiguo que era desde el principio, el que dice el apóstol Juan que en el principio era Dios. El mandamiento era Dios y el mandamiento estaba con Dios. Entonces ahora nosotros podemos empezar a entender un poco más el primer versículo de la epístola o del evangelio del apóstol Juan. Leámoslo de nuevo. En el principio era la ley, y la ley era con Dios, y la ley era Dios. Y cuando nosotros vemos la ley, hermanos, la ley no es mala, la ley representa todo lo que es justo, lo bueno, lo bello, lo fiel, todo lo que es moral y correcto, todo lo que simboliza el amor, ¿verdad, hermanos? Aquí nosotros empezamos a tener conocimiento de cuál es esa palabra que es desde el principio, porque es cierto, hermanos, que las escrituras están para que el hombre aprenda quién es Dios, pero muchas veces estas historias humanas narradas en la escritura de hombres que pueden ser amados por Dios, pero que se equivocan, no representan a Dios. Ellos no lo representan. En el caso de Salomón, él pidió sabiduría, y volvemos al mismo punto. Dios es sabiduría, y Dios le da sabiduría a Salomón, pero luego, ¿qué hace Salomón con esa sabiduría? La usó para hacer el mal. Entonces Salomón tuvo 1000 mujeres, se volcó a la idolatría y se volvió riquísimo. Se decía que Salomón tenía 666 talentos de oro. Era lo que recibía anualmente. Entonces alguien dirá que cuando se dice que Salomón tuvo concubinas, eso es palabra de Dios, porque está en la Biblia. Pero, hermanos, el contexto nos revela que Salomón se volcó a la idolatría por tener esas concubinas. Entonces entendemos que lo que hizo Salomón era incorrecto. La palabra que era Dios desde el principio fue violada por Salomón, porque Salomón violó el mandamiento, el estatuto y el precepto de la ley de Dios. Entonces Salomón cayó en tinieblas, en oscuridad, y fue colapsando su reino. Entonces vemos que aquel que asume y acoge la palabra de Dios, que es el mandamiento, es una persona que está en luz. Y de esa forma entendemos que la palabra o el mandamiento es la luz de los hombres. Como dice el apóstol Juan, leamos en Juan capítulo 1, versículo 9 al 10. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces, esta luz es la ley de Dios, es los mandamientos y estatutos de Dios que iluminan la vida del ser humano. Esto lo confirmamos en Proverbios capítulo 6, versículo 23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Claro que nadie quiere vivir en oscuridad, ¿verdad, hermanos? Las tinieblas son vistas por cualquier ser humano como algo aborrecible. Cuando se va la energía eléctrica, nadie está contento, todos estamos en oscuridad. Y sin embargo, en nuestro corazón tenemos tinieblas cuando no obedecemos los mandamientos de Dios, la ley de Dios. Entonces vemos que la verdadera luz en nuestra vida es la ley de Dios. Y aquellos que no guardan sus mandamientos, aunque anden por ahí de día, están sumidos en las tinieblas. Entonces, la palabra que era Dios y que estaba con Dios desde el principio es la ley. Y esa ley es luz, es la luz para todo aquel que la acepta. Y esa luz vino al mundo. La ley vino al mundo y el mundo rechazó la ley, es decir, que rechazó la luz. Eso es algo que se nos revela desde el principio de la creación. Leamos en Génesis capítulo 1, versículo 3 al 5.
Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. En las Escrituras podemos encontrar desde el inicio de la creación ambos sucesos, las tinieblas del ser humano, los errores por no obedecer la ley de Dios, y luego la luz de Dios, la perfección de Dios que lo ilumina todo. Entonces, cuando leemos el primer versículo del Evangelio de Juan, esta palabra a la que él hace referencia, la cual él dice que era Dios, la palabra era Dios, no hace referencia a todo lo que aparece en la Biblia, sino que hace referencia a la ley de Dios, y su ley es vida y es luz. Entonces, la mayoría de personas piensan en la ley de Dios como si fuera un conocimiento que de repente Dios adquirió en algún momento de su existencia. Tal vez Dios de repente pensó, wow, tal vez yo tenga que poner un conjunto de mandamientos y leyes para que las personas o los ángeles puedan entenderse mutuamente. Tal vez es lo mejor para que las personas entiendan cómo comportarse, como si Dios de repente hubiera reflexionado sobre eso y se convenció de que tal vez hay ventajas en tener una ley y que en algún momento de la eternidad Él cambió. Y antes no era así, antes Dios era solo amor, sin ley, pero de repente Dios tuvo esa idea. La idea de que era necesario tener una ley que regiera a los seres pensantes. Pero no es así. No es lo que nos dice el apóstol Juan, que Dios de un momento a otro se le ocurrió esta idea de tener una ley. El apóstol Juan nos dice que desde el inicio, desde la eternidad, Dios es la ley. Es decir, Dios es la ley hecha Dios. Y es algo tremendo. Dios nunca ha cambiado de pensamiento. Dios siempre ha sido esa ley. Por eso es que se nos revela en la palabra, en Malaquías capítulo 3, versículo 6. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y con relación a su Hijo Jesucristo, también leemos en Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesús ni su Padre cambiaron de pensamiento en algún momento. Nunca dijeron como que, mira, es necesario que introduzcamos esto, que es una forma de comportarse entre los seres pensantes. Y es la ley. De esta manera todo estará en paz. No, la Escritura nos revela que este ha sido el pensamiento desde la eternidad. La ley, que es la obediencia a los mandamientos y estatutos de Dios, es Dios mismo. Y esto ha sido así desde la eternidad. Dios nunca ha cambiado su forma de pensar. Él siempre ha tenido la misma forma de pensar, desde ayer, hoy y siempre. Y va muy de la mano con lo que revela el apóstol Juan, cuando él dice que la ley era Dios. Es decir, Dios no asume el concepto de la ley, sino que Dios es esa ley. Dios es un espíritu conformado por la ley. Y de esta forma, por eso, entendemos que Dios es en sí esa palabra, esa ley que está viva. No viva en algún momento, como si de nuevo dijéramos que esto surgió en la historia, en algún momento de la historia de Dios. No, está viva desde siempre. Eternamente, Dios ha sido siempre la ley viviente. Es la luz que lo ilumina todo. Es la ley que representa todo lo bueno, lo correcto, lo bello, lo justo, lo amoroso. ¿Verdad, hermanos? Y es que si tú reflexionas en eso, te vas llenando como de mucha felicidad y esperanza, porque nosotros hemos sido enseñados en la ley como si fuera algo que se le hubiera ocurrido a Dios de un momento a otro.
Pero resulta que Dios siempre ha sido la ley. Es decir, la ley es el ADN, es su ser, su divinidad. En pocas palabras, la ley está viva, pero no solo viva. La ley es eterna y omnipotente, omnisciente y omnipresente. La ley tiene el poderío sempiterno de todo, hermanos. Nadie puede vencerla ni destronarla, porque desde el primer día de la creación se nos enseña este principio, que las tinieblas no pueden vencer a la luz. Cuando entendemos eso, no podemos dejar de sentirnos felices y plenos al saber que lo bueno y lo correcto no fue adquirido por Dios de un momento a otro. De repente a Dios no se le ocurrió, ¿sabes? Eso de no robar es bueno. No, Dios siempre ha sido bueno, siempre ha sido esa ley correcta. Y de alguna manera, como pensamos que este conocimiento fue adquirido por Dios, pensamos que Dios tolera de alguna manera que de repente nosotros estemos en un punto y en el otro. Y es que nosotros sí hemos adquirido el conocimiento de la ley. De repente nosotros no sabíamos, no conocíamos la ley, inclusive hablando del pueblo hebreo, no conocía la ley y luego le es enseñada la ley, pero no así con Dios. Dios siempre ha sido la ley viviente. Él no se ha instruido de repente en la ley. Si tú te pones a pensar en el concepto, es algo que te llena de esperanza al entender que todo lo que es bueno, justo, correcto y amoroso está vivo y es Dios y nadie puede destruirlo, es eterno y es todopoderoso. Es algo muy bueno, hermanos. ¿No es de verdad lo mejor que pudiéramos entender? Miremos esto. Los falsos pastores nos han hecho ver que la ley es como si fuera algo malo, algo rígido, algo que inclusive es opuesto al amor. Y es que es de locos, porque cuando un pastor habla mal de la ley, en realidad está hablando mal de Dios. Y como ellos no pueden cambiar toda la ley, ellos tratan de cambiar así sea un punto de la ley. Porque está escrito, el que viola un punto de la ley es como si violara toda la ley. Aquel que viola un punto de la ley se hace enemigo de Dios, porque Dios es la ley viviente. Entonces estos falsos pastores y curas vienen a decirnos y a engañarnos que el día de reposo ha sido cambiado, que los animales ahora todos son puros y que el primer mandamiento que nos revela que la Trinidad no existe ha sido borrado del decálogo de la ley de Dios. ¿Qué es lo que quieren? En realidad son personas que están en rebelión contra Dios, porque la ley es Dios. Jesús es esa ley que estaba con Dios, que ilumina a los hombres. Y el que no tenga la ley anda en oscuridad. Leamos en Juan capítulo 1, versículo 4 al 5. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿No es eso bello, hermanos? Que las tinieblas no pueden en contra de la ley, y que la ley tiene el imperio de la vida, que Dios es esa ley, la ley viviente, y es esa luz que ilumina a la humanidad, y que esa ley es la representación del amor, y no solo el amor está vivo, como un ser etéreo,